La justicia ya investiga la financiación ilegal del Partido Socialista. Sí, tras negarlo 1000 veces el Gobierno, la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar la financiación ilegal del PSOE porque, sí, hay indicios criminales. Otro triunfo de la prensa libre, la única que es prensa, frente a los bulos del Gobierno. Caso Cloaca. Atención, el comandante Villalba ha confirmado ante el juez que Leire Díez, la cloaquera, le habló de escuchas ilegales, literalmente, a Aldama en prisión. Cuidado con esta noticia. Fue publicada por primera vez en Libertad Digital e implicaría que en las prisiones que controla Fernando Grande Marlaska se ha espiado a Aldama. ¿Fue así, señor Marlaska? ¿Habla usted con la cloaca? Y Junts escenifica en el Congreso una supuesta ruptura total y definitiva con Sánchez. Dice que vetará todas las leyes del Gobierno. En fin, como ya he dicho varias veces, si quiere echar a Sánchez, que se sume a una moción de censura. Los fuegos de artificio para ellos. Pues sí, investigación por financiación ilegal en el Partido Socialista. Señor Sánchez, repítalo conmigo. Financiación ilegal en el Partido Socialista. Sí, el mismo mantra que ustedes dicen que descubrieron con el tema de Gürtel en el Partido Popular. Lo cierto es que la sentencia Gürtel, la que hay, Gürtel Majadahonda, que de hecho es local, habla de un enriquecimiento o algo así, por decirlo de una forma llana, como una especie de enriquecimiento de paso a título lucrativo por responsabilidad civil. Sé que es un trabalenguas. Bueno, así son las sentencias. ¿Qué quiere decir? Que considera que el Partido Popular, o consideró en aquel momento que el Partido Popular no tuvo una financiación ilegal, pese a que se benefició de ella. Si me preguntan a mí, se lo digo literalmente, ¿creo que hubo financiación ilegal en el Partido Popular? Respuesta muy rotunda, sí. ¿Creo que hay financiación ilegal en el Partido Socialista? Respuesta muy rotunda, sí. ¿Y saben lo que pasa? Que en estos momentos al Partido Socialista se le ha caído todo el discurso. Vamos a escuchar toda la ola de reacciones. Les vamos a poner las reacciones. Ya hay momentos en los que se te saturan las orejas de supuestos insultos. Lo digo porque estuvieron diciendo que todos los que decíamos que en las investigaciones, en los informes de la UCO, aparecían toneladas de indicios criminales sobre financiación ilegal del Partido Socialista, se inflaron a decir que nos lo inventábamos todo y que todo eran bulos. Otro capítulo más, ¿verdad? ¿Qué más da? Si total la fábrica de bulos del Partido Socialista no tiene fin, tiene conexión con Radio Televisión Española como para tener fin. Bien, vamos a escucharles y se lo explico. Es que el informe de la Guardia Civil dice claramente que no hay indicios de financiación irregular del Partido Socialista. Sobre el informe de la UCO, lo más importante, y es que deja claro y demostrado que en el Partido Socialista no hay financiación irregular. La UCO dejó claro que todo lo que había abonado el Partido Socialista era contrafactura. En ninguna de las líneas de esos 490 folios de informe de la UCO, en ninguna hay ningún indicio de una posible financiación irregular del Partido Socialista. Yo no veo ningún elemento relativo a ninguna posible financiación irregular. Porque nadie duda del origen del dinero del Partido Socialista. Nadie, salvo la Audiencia Nacional. Es un pequeño detalle. Por cierto, señor Fernando Grande Marlaska, usted fue juez, usted fue magistrado en la Audiencia Nacional, el mismo organismo que en base a los indicios penales criminales de financiación ilegal abre esa pieza para investigar la financiación ilegal del Partido Socialista. Señor Bolaños, usted dice que es abogado. De todas estas personas que han hablado, ¿no se le cae ninguna la cara de vergüenza? Se inflaron a insultarnos. Lo único que hicimos fue hablar, leer, escribir, analizar los informes de la UCO. El informe de la UCO en concreto, el último. Hay más, porque en el de Santos Cerdán hay tropecientas toneladas de indicios con respecto a financiación ilegal en el Partido Socialista. ¿Que por qué lo digo? Bueno, básicamente porque había frases del estilo de Santos Cerdán abroncando a Ábalos y a Koldo porque obtenían comisiones a espaldas del partido. Cuando tú dices que es a espaldas del partido es porque hay ingresos por delante del partido, ¿verdad? Comisiones por delante del partido. Eso no es financiación ilegal. Ahora, a gente como a Fernando Grande Marlaska se le tenía que ver la cara de vergüenza 13 veces, rebotar en el suelo y volvérsela a poner. O sea, ¿cómo pueden estar diciendo que no había indicios? Había indicios por todas partes. Yo, no sé, a estas alturas ya la única esperanza que tengo es que es tan evidente todo el repertorio continuo de mentiras de este gobierno que espero que cada vez haya menos gente que les vaya creyendo. Lo espero, sinceramente, porque es tan de vergüenza, es tan obsceno. ¿Cómo puede salir todo el gobierno a decir que no? Por cierto, lo mismo que están haciendo en estos momentos con el informe de Ángel Víctor Torres, que simplemente por explicarlo, le hemos denominado periodísticamente informe de Ángel Víctor Torres, pero no ha encontrado más de Ángel Víctor Torres porque no es un informe sobre Ángel Víctor Torres. El pequeño problema es que el informe Mascarillas Canarias,
que eso es lo que es la práctica o las comisiones ilegales de las mascarillas en Canarias, se ha centrado de tal manera en Ángel Víctor Torres que al final parece que es un informe sobre Ángel Víctor Torres. Pero no lo es. Y no lo es básicamente, ¿saben por qué? Porque hasta que no sea imputado no se le pueden chequear los móviles, los correos, las cuentas de correo electrónico, el dinero, las cuentas bancarias, las tarjetas. No se puede hacer. Porque España, pese a todos los intentos del Partido Socialista, sigue siendo un Estado de Derecho. Pero volvamos a la financiación ilegal. Repito, no se le cae en la cara de vergüenza a todo el gobierno. Salir diciendo por todas partes que nos lo estábamos inventando. Bueno, ya a estas alturas, ¿verdad? La paliza debe ser 1556-0. Prensa de verdad, prensa libre, gobierno. Buleros. Esta es la historia. Yo sé que cuentan con medios muy potentes como Radio Televisión Española. Lo sé. Y pueden divulgar los mensajes que quieran. ¿Eso convierte sus mentiras en realidades? No. Las convierte en mentiras agravadas y pagadas por los presupuestos / impuestos de todos los españoles. Esta es la historia. Esta es la historia. Hoy mismo Pedro Sánchez debería haber dimitido. Me dirán ustedes, por vez 1556, y les respondería yo, por vez 2584. Porque tú no puedes salir públicamente a decir que una investigación judicial no te está señalando en el partido cuando sabes perfectamente que te está señalando en el partido. Y si no, ¿de dónde salieron los no me consta, señor Sánchez? Si usted tenía una aversión para la financiación de su partido, ¿por qué repitió hasta la saciedad, yo no sé cuántas veces, no me consta, no tengo respuesta, no voy a contestar? Ya el sumo lo alcanzó este señor cuando le dijeron, ¿usted es consciente de que su mujer está imputada 5 veces? Y dijo, ya veremos. ¿Cómo que ya veremos? ¿Tanta gafa y era incapaz de verlo? ¿En serio? Miren, no es que haya indicios de financiación ilegal. Es que hay indicios a toneladas de financiación ilegal en el Partido Socialista. Y esta gente que montó una moción de censura contra el Partido Popular porque era el gobierno más corrupto del universo, ¿vale? En estos momentos tendría que estar presentando su propia moción de censura, porque da vergüenza. Claro, eso sí, vergüenza es un término que no queda dentro del diccionario del Partido Socialista. Miren, vamos con los indicios. Aquel informe de la UCO detectó sobres de dinero por valor de 2.800, 3.000 euros, 4.500 euros, todos ellos violando la ley antiblanqueo española. Hasta el año 21 solamente se podían pagar 2.500 euros. Todos los que he citado los rebasaban ya. Desde el año 21 solamente se podían pagar 1.000 euros. ¿Cómo hicieron una anotación en una contabilidad A de algo que violaba la ley antiblanqueo? ¿Nos lo quieren explicar en el Partido Socialista? Venga, sigamos. Fuentes de dinero presuntamente ilegales, por todas partes. ¿Cómo cuáles? Las estábamos citando antes. Los negocios de las mascarillas, que acababan, y ahora lo sabemos, con el otro informe, el de las mascarillas canarias, el que hemos denominado Ángel Víctor Torres, esas negociaciones que se hacían y que acababan ante Pedro Sánchez, no se enteraba de ello Pedro Sánchez. Cuando se reunían con Pedro Sánchez para hablarle de que había una trama con Koldo, con Aldama, con Ábalos, intentando colocar a diestro y siniestro mascarillas absolutamente inútiles, y se lo planteaban a Pedro Sánchez no se enteraba. Se enteraba, ¿verdad? Vale, ¿y por qué lo permitía? Las únicas dos explicaciones posibles son o porque se le pagaba a él o porque se pagaba al partido. Es decir, de alguna manera, digo yo, que tiene todo el sentido común pensar que de alguna manera él tenía que sacar un beneficio. O lo sacaba porque tenía un partido fuerte que lo apuntalase para que volviera a ser presidente del gobierno, o lo tenía personal. ¿Cabe alguna otra explicación? No, ¿verdad, señor Sánchez? O mejor dicho, como dice usted, no le consta. Venga, sigamos. Dinero en cajones sin ninguna justificación. Las propias secretarias hablaban y aludían a tenemos demasiado dinero en los cajones, tenemos un montón de dinero, no queremos tenerlo, por favor que vengan los cargos a recogerlo. ¿Desde cuándo esto es una práctica normal? Por cierto, cuando se le preguntó a Ana María Fuentes, la actual tesorera del Partido Socialista, y se le preguntó y se le dijo, oiga, ¿cómo llegaba ese dinero a los cajones? ¿Hay algún registro, hay algún control? Dijo, no lo sé, no lo sé. Claro, no le debía haber llegado la consigna del no me consta. Sigamos. Dinero gestionado por Koldo y su mujer. ¿Qué son Koldo y su mujer en el partido? Koldo García Izaguirre no tiene ningún cargo en el Partido Socialista. Ya ni les cuento su mujer, Patricia Úriz. Entonces, ¿por qué ellos eran los encargados de gestionar ese dinero? ¿Saben lo más gracioso de esto? Cuando presentó ese cómic, que ellos decían que era una contabilidad del Partido Socialista, cuando lo presentó el Partido Socialista, aparecía una cuenta vinculada directamente de pagos en metálico a Koldo García Izaguirre. Es que yo creo que ya se les caen las cosas. Este es el problema. Cuando mientes tantas veces, lógicamente te acaban pillando. Aparecía una cuenta de pagos en metálico a José Luis Ábalos, repito, en la contabilidad supuestamente oficial. En la supuestamente A aparecía una Santos Cerdán y una Koldo García Izaguirre. A ver, Santos Cerdán ha sido secretario de organización, José Luis Ábalos ha sido secretario de organización. Señores del PSOE, ¿me pueden decir qué cargo tenía Koldo García Izaguirre en el partido para controlar el dinero? En concreto, los pagos en metálico.
¿O es que era el aportante? Porque es la única explicación posible, ¿verdad? Y si era el aportante y no tenía cargo en el PSOE, entonces ¿qué pasa? Que hay una contabilidad B, ¿verdad? Porque él no tiene cargo en el PSOE. Bien, de esos pagos, o con esos pagos, resulta que se realizaron anotaciones como te voy a pagar, perdón por la expresión, los billetes de las zorras. ¿Exactamente qué cargo tienen en el Partido Socialista las zorras? ¿Me lo pueden explicar? Los billetes continuos, oye, coincidiendo casualmente, por ejemplo, con lo de los paradores, con el parador de Teruel. Coincidían justo las visitas de las zorras con los viajes al parador de Teruel. El parador de Teruel y la fiesta de José Luis Ábalos, ¿eso exactamente qué tipo de acto del Partido Socialista es? Que también me lo he debido perder. ¿Cómo lo justifican eso ante el Tribunal de Cuentas? Ah, que se me olvidaba, que el Tribunal de Cuentas también lo tienen invadido con Enriqueta Chica, ¿no? Venga, sigamos. Remesas de dinero como si estuviésemos en el lejano oeste. Esta historia que nos han contado, este cuento chino de, no, es que le pedimos a una remesadora que nos traiga dinero. Por cierto, anda que no podían haber escogido otra marca, ¿eh? La marca, es decir, el nombre de la empresa remesadora es Loomis. Es que ya parece que lo hacen, no sé si ya es una especie de inercia, no sé si decir mental o sexual, no sé, ustedes sabrán de qué tipo. O sea, Loomis, no había otra. Es verdad que Loomis esta es la empresa sueca y tiene 2 OEs, pero chico, ¿no había otra empresa? ¿En serio? ¿Que Loomis para mover el dinero? Bien, pues esa empresa movía nada más y nada menos que 1 millón. 1 millón. Desde el año 17, 1 millón en pagos en metálico. Eso suena más a sobresueldos que otra cosa, ¿no? Sale literalmente 400 euros al día contando los festivos. En serio, en el Partido Socialista se justifican 400 euros en gastos en metálico. Porque hay que recordar que la tesorera Ana María Fuentes nos dijo, y lo dijo en comisión de investigación, es decir, tenía que decir la verdad, en el Senado, dijo que lo extraordinario eran los pagos en metálico. ¿Vale? Por lo tanto, lo ordinario son los pagos por transferencia. ¿Hasta cuándo ascienden? Lo digo porque básicamente, cuando se vio la justificación, ahí no pasa gastos todo el mundo en el Partido Socialista. Repito que estaba la cuenta de Santos Cerdán, de pagos en metálico, estaba la de Ábalos, estaba la de Coldo, y luego, milagro de los milagros, 750.000 euros nada más y nada menos asignados a un sujeto colectivo, Secretaría de Organización. Pero si el secretario de Organización ya era Ábalos, si después fue Santos Cerdán, Secretaría de Organización, ¿quién es? Pues 750.000 euros a un sujeto colectivo. ¿Desde cuándo se le pagan gastos a un sujeto colectivo? ¿Y desde cuándo gastan semejante dineral, 1 millón desde el año 17, en gastos a esa gente? Que, por cierto, tiene sus sueldos. De hecho, muchos de ellos tienen doble sueldo, porque luego pueden tener sueldo del ministerio o pueden tener sueldo del grupo parlamentario. Pero también hay un sobresueldo, pregunto, dentro del Partido Socialista. ¿Han replicado las peores prácticas? Sí, ¿verdad? Venga, sigamos. Cuidado con esta contabilidad, porque fue tan maravillosa y fue tan delicada y tan cuidadosa que se le olvidó incluir algunos de los sobres de los cuales ya tenía fotografías la UCO. La UCO tiene fotografías de sobres que no aparecen en esa contabilidad. O sea, estaba tan mal hecha la contabilidad. O sea, debieron ser tan perezosos en el momento de hacer determinadas falsificaciones, presuntas falsificaciones, supongo que serán falsificaciones, que no aparecen los sobres de los cuales ya tiene fotografías la UCO. Hombre, por lo menos léanse los informes. O sea, yo sé que tienen a todo el gobierno diciéndoles que son falsos, pero no se lo crean ni siquiera ustedes mismos, por Dios. Ya se deben creer hasta las encuestas de Tezanos, que este debe ser el problema. Se acaban creyendo sus propias mentiras. Miren, las remesas de dinero para colmo a esta empresa Loomis, Dios bendito con las metáforas, resulta que no incluían ni un solo billete de 500, ni un solo billete de 200, ni un solo billete de 100. Bien, entonces, ¿me quieren explicar en el Partido Socialista, si no tenían esos billetes, cómo los metían en los sobres? ¿Que ha llegado el mago Pop al Partido Socialista? ¿Aparecían por arte de birlibirloque? ¿O es que se ponían ustedes a cocinar la chistorra y salían billetes? ¿Se ponían a hacer una ensalada y se les caían las lechugas y se metían en los sobres? ¿En serio? O sea, esto ya es tan burdo, es tan obsceno que sí, por supuesto, se ha abierto esta pieza para investigar la financiación ilegal del Partido Socialista. Ahora, no tenga ninguna duda, si hoy le preguntamos, a Pedro Sánchez nos dirá, no me consta. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.